enfermo. Sus discípulos de Jesús habían sido instruidos en cómo utilizar el poder a través de la oración. Recuerde que siempre cuando hablamos de poder, la oración tiene que estar metida ahí en ese lugar. Si no hay oración, y así lo decía el predicador el viernes, no hay victoria. Le sucedió aquí a nuestros amados hermanos, a los discípulos de Jesús, los cuales estaban con otras personas, dice que se estaban contradiciendo palabras, disputando, dice la palabra. Pero ¿qué es lo que disputaban? Unos me imagino que disputaban que ustedes no pueden, los otros que sí podemos, pero no actuaban. Y el poder de Dios no se disputa, se actúa. Amén, aleluya. Dice la palabra que llegando Jesús, vio que disputaban los discípulos con los siervos o amigos de ese varón que andaba con su hijo ahí y preguntó: ¿por qué disputan ustedes? ¿Qué pasa? Se veía de seguro que no estaba bien la cosa. Jesús le dice: mira, yo traje a mi hijo enfermo, a tus discípulos. Este hombre, amados hermanos, estaba declarando que él tenía fe. Porque sin fe era imposible que hubiese traído su hijo a esos varones para que pusieran sus manos y lo sanaran. Pero ¿qué es lo que podemos ver aquí? Este varón, sabiendo que eran seguidores de Jesús, el que hacía sanidades, milagros, ellos traen, pero Jesús no está, solo están sus discípulos. Como los discípulos no podían obrar, no podían hacer el milagro, en realidad ellos no pueden hacer milagros, lo único que puede hacer milagro es Dios, pero ellos no estaban, pienso yo, confiando en el Señor, sino en sus propias fuerzas. Nosotros sí podemos, pero es necesario entender y saber que la palabra nos declara que sin el Señor nada podemos hacer. Amén. Sucede que Jesús llega y pregunta: ¿qué pasa acá? Y el hombre dice: mira, yo traje a mi hijo, pero no lo han podido sanar. Él es que espumará por la boca, está enfermo. Le dije a tus discípulos y ellos, por más cosas que han hecho, no han podido. Y Jesús les reclamó a sus discípulos su incredulidad. ¿Qué quiso decir con esto Jesús? Que los discípulos no creían en lo que estaban haciendo. Amados hermanos, todo lo que nosotros pidamos al Padre en el nombre de Jesús, nosotros no debemos de ser incrédulos. Nosotros debemos tener la completa seguridad que todo lo que pidamos al Padre lo vamos a recibir. Para eso necesitamos tener poder de Dios. Necesitamos tener fe. Necesitamos tener la autoridad de Dios en nuestra vida. Si no andamos haciendo la voluntad conforme Dios quiere, hermanos, tengamos cuidado. Preferible es que digamos, esperemos que venga el Señor, o que venga un siervo, o espérenme, discretamente le voy a hablar a alguien. Pero si usted no anda caminando en el camino del Señor, cuidado con andar diciendo que quiere ir a sacar demonios. Porque usted sabe que los demonios se pueden salir, es cierto, pero se le van a meter. A muchas personas les ha sucedido esto. Por eso, amados hermanos, es importante y es necesario que usted lo sepa, porque estas cosas no son ningún juego. Estas cosas son muy serias. Pero si usted quiere, hermanos amados, oiga, que los demonios le obedezcan, que con solo ver lo que usted llega, huyan, así como lo hicieron con Cristo, sométase. Sométase a la palabra de Dios. Viva de acuerdo a la palabra de Dios. Vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces nosotros vamos a estar seguros que tenemos el poder de Dios. Y sabemos que en el nombre de Jesús de Nazaret podemos orar por los enfermos y estos sanarán. Podemos orar por los endemoniados y estos serán libres. Podemos sanar a cualquier enfermedad en el nombre de Jesús si estamos caminando con Dios. Amén, amén. Hoy estamos viviendo un tiempo bien difícil. Una religiosidad terrible. Es muy poco los verdaderos siervos de Dios. Y los que los hay, algunos tienen apariencia nomás.
Pero el que tiene el poder de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios, va a dar fruto por lo que hace en su vida. Por lo tanto, ustedes mismos se dan cuenta de cuáles son sus frutos espirituales. Nuestros frutos tienen que venir, amados hermanos, oiga, de que hacemos la voluntad y la obediencia de Dios. Tenemos que obedecer al Señor sobre todas las cosas, y nuestro espíritu nos va a dar testimonio, el Espíritu Santo va a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y tenemos autoridad y poder, y nosotros podemos orar por los enfermos con autoridad. Cuidado con que usted va a decir, vamos a orar por un enfermo y usted va más enfermo que el enfermo. Porque las enfermedades espirituales no se miran. Las enfermedades espirituales no se miran, hermano. Antes de ir usted, tome la medicina de Dios. Y la medicina de Dios es la sangre del Cordero. Póngase de rodillas o humíllese delante de Dios, reconozca delante de Él, mi Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero yo mismo me siento que te he ofendido. Me quiero meter a la fuente de sangre. Y Cristo derramó en la cruz para que esta sangre me limpie y me perdone. Señor, y quiero hacer tu voluntad. Permítame decirle que en el instante mismo que en su corazón usted le declara al Señor su pecado, usted ha sido perdonado. Porque aquí no estamos en una religiosidad donde le dicen, bebe y di tantos restos. No, el perdón de Dios es al instante, pero también tiene que ser de todo corazón. Amén. Cuando hablamos de creer, hermano, significa literalmente confiar. Pero ¿en quién vamos a confiar? Estamos hablando de la palabra de Jesús. Creer en la palabra de Jesús, confiar, apoyarnos en la palabra de Dios, poner toda nuestra confianza en Él. Mire lo que la palabra nos ha dicho aquí. Si puedes creer al que cree, ¿qué dice? Todo le es posible al que puede creer. Pregunta, ¿hemos creído en Cristo Jesús? ¿Es Jesucristo nuestro Salvador? No andemos confiando en hombres. Por muy santo que usted vea a cualquier hombre por ahí, por muy trajeado que antes, por muy bello que sea, nos podemos equivocar. Hay que confiar en la palabra de Dios. Única y exclusivamente en la palabra de Dios. No pongamos nuestros ojos en los hombres. Los hombres fallamos, todos fallamos. La palabra de Dios si no nos va a fallar. Porque esa es la palabra eterna, la palabra santa. Esa es la que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Pero hay que apoyarnos en ella. Creer es esto, creerle a Dios conforme a su palabra y nosotros apoyarnos en esta palabra. Cuando nosotros nos apoyamos en la palabra, sucederá lo que dice San Juan 15:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué dice? Que de su interior, ¿qué? ¿Escuchó esto? El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán, ¿qué dice? Ríos de agua viva. Amados hermanos, cuando usted mira un río, ¿qué es lo que corre? Agua. Sin embargo, Dios está diciendo que también correrán ríos. ¿De dónde? Del interior, ¿de dónde? De nuestra vida, amados hermanos. Pero ¿cuál es esta agua que va a correr? La palabra eterna, la palabra de vida, que nosotros estamos apoyándonos en ella. Y no solo apoyándonos, nos estamos alimentando de ella. Cuando nosotros estemos en esta palabra, nosotros tengamos una verdadera comunión con el Señor y con nuestros hermanos, entonces, hermanos, de su interior y de mi interior correrá río de agua viva, correrá poder a través de la palabra de Dios y podré darle agua a los que la necesitan, porque esa palabra es agua de vida. Y dice que correrá ¿de dónde, hermanos? De nuestro interior. Mira lo que dijo el Señor en Juan 4:14. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para